¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este capítulo más del canal de Reaccionando. Soy Carlos de la Cruz, asesor financiero, y bienvenido a este canal para aprender de bolsa, aprender de seguros, gestión pasiva. De hecho, nuestro tema del día de hoy es ¿qué es un ETF? ¿Sí? ¿Cómo aprovechar los ETFs? ¿Qué es eso de ETFs? Suena algo muy técnico, algo muy confuso. Pues vamos a ver qué es de lo más sencillo que hay y que puedes aprovechar para poder invertir. Primero quiero decirte en qué consiste el ETF. El ETF, por sus siglas en inglés, es Exchange Traded Fund, o sea, fondos cotizados. De cualquier manera, no me queda claro qué es eso de fondos cotizados. Vamos a pensar que es un recipiente, que es una canasta, ¿sí? Y en esa canasta se incluyen pedacitos de las mejores empresas de la industria, de países, de regiones o de sectores, ¿sí? ¿Y qué es esto de sectores, de industrias, de países o regiones? O sea, vamos a hablarlo de una manera más sencilla, más coloquial. Pues bueno, una canasta muy famosa que está en los índices mundiales, el índice más importante en todo el mundo se llama el Standard & Poor's 500, que engloba las 505 empresas más importantes de los Estados Unidos. Y en esta canasta que tenemos del Standard & Poor's 500 es agregarle pedacitos o acciones de Facebook, Amazon, Microsoft, Wells Fargo, Bank of America, Walt Disney, Home Depot, farmacéuticas como Merck, como Pfizer, como Bristol Myers, Coca-Cola, McDonald's, etc. Entonces, lo que tú estás haciendo al comprar el índice del Standard & Poor's 500 es comprar pedacitos de las 505 empresas más grandes de los Estados Unidos. ¿Ok? Tenemos otra canasta que puede ser Europa. Tú puedes decir, a mí me interesa Europa, el índice es referenciado al Eurostoxx 50. Son las 50 compañías más importantes de la Comunidad Europea. Iberdrola, Santander, BBVA, AXA, Allianz, BMW, Volkswagen, Puma, Danone, L'Oreal, etc. Y después tenemos otro ETF que puede ser, hay muchos ETFs, sí, hay más de 5,000 ETFs en todo el sistema financiero, pero estamos hablando de los más representativos de cada país. Tenemos un ETF de China y te interesa ser parte de las acciones de China porque es el gigante que viene, el gigante de potencia mundial. Al comprar la canasta de China o el ETF de China, el índice chino, es tener acciones de Tencent Games, ¿sí? Los chicos, los jóvenes ahora que juegan Fortnite, pues es la dueña de Fortnite. Tenemos Alibaba, tenemos Baidu, que es el Google chino, tenemos aquella empresa Xiaomi que se encarga de crear teléfonos inteligentes, la competencia de Apple en China, NIO, que son autos eléctricos, competencia de Tesla, ¿sí? Eso es en China, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con sectores? Hay canastas de sectores, por ejemplo, el sector de salud de los Estados Unidos. Únicamente vas a invertir en empresas que se dedican a farmacéuticas, insumos hospitalarios e instrumentos para cirugías o desarrollo de equipo técnico para hospitales. Es decir, por ejemplo, si yo quiero el sector salud, es un sector específico, voy a tener acciones de Bristol Myers, de Baxter, de Johnson & Johnson, de Merck, de Pfizer, etc. ¿Ok? Hay otros más temáticos, más innovadores, más revolucionarios que venden de tendencias a futuro. Hay ETFs que se llaman inteligencia artificial. Únicamente vamos a invertir en empresas que desarrollan este tipo de tecnología. Las empresas pueden ser de los Estados Unidos, pueden ser, en este caso, son empresas japonesas, coreanas, americanas y europeas. Hay otros ETFs, otra canasta, por así decirlo, que se dedica a desarrollar energía limpia. Son empresas de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de Estados Unidos, de Canadá, de China y de Indonesia. Y posteriormente tenemos otros de más futuristas, que son ciberseguridad, Internet de las cosas y la parte de computación en la nube.
Por eso es importante invertir en los ETFs, ¿ok? ¿Qué ventajas hay para un usuario, para ti y para mí, el ser cliente o estar invirtiendo, formar un patrimonio a través de un ETF? Las principales ventajas es que los costos son mucho más bajos que estar comprando las acciones en directo, ¿sí? en una casa de bolsa. Entonces la gestión, los costos administrativos es baja. Segundo, es que automáticamente se diversifica tu patrimonio o tu exposición al riesgo. Por ejemplo, vamos a hablar del índice más importante del mundo, que es el índice Standard & Poor's 500, que son las 505 empresas que hablamos de que se componen. Bien, aquí únicamente vamos a hacer un ejemplo. Tú puedes ahorrar, quieres invertir 2,500 pesos al mes. Así de accesibles son los planes. Entonces, yo tengo 2,500 pesos mexicanos que quiero invertir y al tipo de cambio de hoy vamos a cerrarlo a 23 pesos de la paridad cambiaria. Todo se dolariza en ETFs porque, excepto si es en México, porque ese cotiza en moneda nacional. Entonces, estos 2,500 los dividimos entre 23 pesos, automáticamente vamos a tener 108 dólares. Esos 108 dólares se diversifican en las 505 empresas. Más o menos se van a 20 centavos por empresa. Entonces, esa es tu exposición al riesgo, 20 centavos que tienes de acciones al mes en Facebook, en Microsoft, en McDonald's, en Wells Fargo, en Delta Airlines, en Home Depot, en Walmart, en Netflix, en Cisco, en Verizon, etcétera. ¿Sale? Por eso la diversificación es muy importante. También otra de las ventajas es hago un emprendimiento pasivo. ¿Qué es esto? Mucha gente tenemos la idea en un momento dado, tal vez tú te has preguntado o tienes el sueño de en el futuro emprender un negocio, pero te aseguro que cuando ya tienes ese millón de pesos, esos 500,000 pesos, es muy difícil para ti desprenderte de ese dinero. O sea, arriesgarlo, meterlo a jugar en una empresa, meterlo a jugar en tu comercializadora. Ya cuando tienes 500,000 o 1,000,000 de pesos, lo vas a querer conservar y cuidar, ¿ok? Entonces, es más fácil para ti que sigues trabajando y estás con tu sueldo fijo en tu empresa, pues tú puedes seguir generando tu sueldo base, tu estabilidad, y una parte de lo que ganas, inviértelo comprando acciones dentro del ETF. O sea, estás emprendiendo de manera pasiva. Esos 20 centavos que vimos en el ejemplo se van a estas empresas y tú realmente y técnicamente y legalmente eres dueño de esas empresas en esa proporción. Entonces, haz que Bill Gates con Microsoft, haz que Mark Zuckerberg, ¿sí?, sean tus socios y ellos se dediquen a generar ese crecimiento, esa plusvalía del dinero. Tú dedícate a hacer lo que sabes hacer, si eres arquitecto, si eres contador, si eres abogado, si eres médico. Entonces tú estás emprendiendo, tienes una empresa, pero de manera pasiva. Únicamente eres socio de eso. Por eso es muy cómodo y es transparencia. Los costos, la administración, tus estados de cuenta son muy transparentes para que tú sepas el crecimiento y el desempeño de eso. ¿Qué desventajas tiene un ETF? Pues que tú no puedes elegir a qué empresas se va a destinar ese dinero. Hay clientes y prospectos que me dicen, oye Carlos, yo quiero que sea más en Netflix, más dinero que en Amazon. Tú no puedes elegir la proporción del dinero. Ya está diseñado, ya está el paquete hecho, ¿sí? Y créeme que está diseñado para que los clientes puedan ganar. Eso es el ETF en sí. ¿Qué ventajas hay en invertir en un ETF? Voy a hacer un ejemplo. Supongamos en la crisis hipotecaria, por eso es importante que cuando bajan las bolsas, bajan los índices, podamos adquirir más participaciones del índice en las caídas. Cuando hay caídas, son oportunidades de compra, de poder iniciar un plan o si ya lo tengo, sumar más participaciones del índice. Por ejemplo, en la crisis hipotecaria de los Estados Unidos en el 2008, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, supongamos que tenías 200,000 pesos ahorrados, guardados o vendiste un auto. Esos 200,000 pesos, el tipo de cambio en 2008 era de 10 pesos. Quiere decir que podías adquirir 20,000 dólares. Esos 20,000 dólares, el ETF del referenciado al Standard & Poor's 500 cotizaba a 97 dólares, digamos, la canasta completa del Standard & Poor's 500. Entonces, dividimos esos 20,000 dólares entre 97 dólares
y adquirimos 206 acciones, 206 participaciones o 206 bloques del Standard & Poor's 500. Hoy, a fecha, que estamos a junio del 2020, esas 206 participaciones siguen existiendo en tu estado de cuenta. Sin embargo, hoy vale $300 cada participación. Multiplicando 300 por 206, tendríamos $61,800. Y aplicando el factor de tipo de cambio, 23 pesos por cada dólar, esto nos hace un monto en pesos mexicanos de 1,421,000 pesos. Esto quiere decir que obtuvimos un crecimiento, una plusvalía general de más del 600%. 600% divídelo entre los 12 años del ejercicio. ¿Ok? Esto es importante porque estamos aprovechando la crisis que pasó en el 2008. Por eso tenemos ese rendimiento promedio tan grande. ¿Vale? Entonces, por eso te invito que con esta crisis de confinamiento del COVID o próximas que se puedan aparecer, aproveches, porque tu horizonte dentro de un ETF tiene que ser más de 5 años, ¿sí? Entonces, si tú quieres invertir en ETFs para meterlo en 1 año, en 2 años, la verdad no es la plataforma. Tú deberías de estar ahorrando en la banca o en otro lugar. Pero si quieres hacer una estrategia para tu retiro, una estrategia para la educación de tus hijos, una estrategia simplemente para hacer patrimonio, para crear un patrimonio y que no te cueste crear 1,400,000 pesos de tu bolsillo, pues tienes que sumarte a las empresas, tienes que sumarte a las tendencias que vienen, ¿sí? Espero que hayas entendido qué es un ETF, ¿sí? Son las canastas, y en estas canastas vamos a ver próximos videos en los que vamos a ver cómo crear tu primer millón. Estate pendiente, síguenos, suscríbete a este canal y compártelo. Hasta luego.